Muy bien, entonces, maestros y maestras, hoy día vamos a mirar la categoría 2, proyectos de innovación educativa en proceso de implementación. De hecho, en cada mm, asistencia técnica venimos también socializando quiénes pueden participar en esta categoría. Es muy importante primero conocer, a ver, a qué se refiere este proyecto de innovación educativa con proceso de implementación y quiénes pueden participar. Tal como hemos venido ya señalando y también tal como establecen las bases de este séptimo concurso nacional de proyectos de innovación, a este concurso pueden participar aquellas instituciones educativas que ya vienen implementando mínimamente un año. Entonces, desde qué mes estamos contabilizando este un año de implementación? Podría ser de que los maestros hayan iniciado a implementar el proyecto desde el marzo del año pasado o de repente desde abril o mayo. Entonces, todos los maestros que han iniciado a implementar el proyecto desde el año pasado, desde el mes de marzo, pueden participar en esta categoría. Sin embargo, es importante visibilizar algunas evidencias. Por ejemplo, tenemos que visibilizar la metodología innovadora y efectiva, ¿cierto? Porque la metodología es un elemento clave, es el eje principal del desarrollo de la innovación educativa. Entonces necesitamos visibilizar la propuesta metodológica. En segundo lugar, también necesitamos visibilizar estrategias de espacios reflexivos. Hemos dicho ayer de que la reflexión es un elemento clave para desarrollar, fortalecer la implementación de proyectos de innovación, sobre todo la mejora continua. En ese sentido, es importante visibilizar las estrategias de espacios reflexivos. Por otro lado, sí tenemos que visibilizar también el impacto en términos de aprendizaje y gestión escolar. Estamos hablando de un proyecto que ya viene siendo implementado hace un año, ¿cierto? Desde el mes de marzo del año pasado o abril. Entonces, hay avances importantes en términos de aprendizaje, hay avances importantes en términos de gestión escolar, entonces necesitamos visibilizar. En esa misma línea también necesitamos visibilizar, ¿no es cierto?, en qué medida el proyecto responde a las demandas y necesidades de los estudiantes y de todos los actores de la comunidad educativa. Dicho esto, entonces, queridos maestros y maestras, si su escuela viene implementando proyectos de innovación educativa desde el año pasado, de repente desde el mes de marzo, abril o mayo, puede participar en esta categoría. Bien, eso es lo que yo quería compartir con ustedes como punto de partida. Ahora, ¿cómo tenemos que organizar la información? ¿No? Eso también es un desafío. ¿Qué elementos tenemos que mirar, analizar, revisar para organizar la información? De hecho, en las bases, ¿no es cierto? En uno de los anexos está la ficha descriptiva de la categoría 3. Entonces, hay criterios, indicadores que nosotros debemos tomar en cuenta para organizar la información. Entonces, ahora les voy a compartir esta ficha, ¿no? Para que ustedes puedan conocer, ¿ya? Seguramente muchos ya están avanzando en organizar la información. Es probable, ¿no es cierto? Entonces, esta es la ficha descriptiva de la categoría. Voy a tratar de ampliar el zoom para que ustedes también me puedan ayudar a visualizar. Muy bien, esta es la ficha descriptiva de la categoría 2, proyecto de innovación educativa en proceso de implementación. Hay una pequeña presentación, ¿ya? Y luego está el título, pero este título no van a encontrar en la ficha. Ustedes tienen que plantear el título. En realidad, como esto es un ejemplo referencial, entonces hemos tratado de colocar aquí para que ustedes puedan observar. Este es un ejemplo que también se ha adaptado, ¿no? Es un proyecto ganador de 2023 y se ha adaptado
¿no es cierto?, a los indicadores, a los criterios e indicadores de la presente edición. Entonces, el título del proyecto es Estrategias de gamificación para mejorar el logro de aprendizaje en el área de matemática, ¿no? Entonces, ustedes pueden, seguramente han hecho ya ejercicio para formular el título de el proyecto de innovación, probablemente, ¿no es cierto? Ahora, el primer indicador es intencionalidad. Hemos hablado en algunas oportunidades cuando hemos dado asistencia técnica. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de intencionalidad? Estamos hablando, ¿no? De qué situación, para conocer de qué situación problemática partió el proyecto, ¿no? Entonces, esa situación problemática tiene que estar vinculada con el aprendizaje. Ese es el punto de partida de un proyecto. Ya es revisar las brechas del aprendizaje, identificar, ¿no es cierto?, el problema principal, las causas, las consecuencias, ¿no es cierto?, para la continuidad del proyecto. Entonces, aquí en el primer indicador nos pide formular el problema central, las causas y las consecuencias del proyecto para su continuidad, ¿ya? Para su continuidad. Entonces, no debemos perder de vista estos tres elementos que nos está pidiendo. De hecho, aquí no aparece el contexto, pero sí tenemos que organizar, caracterizar también el contexto, ¿no es cierto? Sí tenemos que caracterizar el contexto. No deben perder de vista de leer las recomendaciones, porque en las recomendaciones nos está indicando y además están alineados, estas recomendaciones están alineadas con la rúbrica, ¿no? ¿Qué dice aquí? Describir con detalle, coherencia y precisión el problema central, causas y consecuencias que aborda el problema sobre la base de evidencias suficientes y adecuadas para la continuidad de la implementación del proyecto. Vinculados a competencias del Currículo Nacional de Educación Básica, Gestión Escolar y Desempeño Docente. Muy bien, aquí nosotros podemos priorizar, ¿no?, una o más competencias. En este caso se sugiere hasta tres competencias, ¿no es cierto? ¿Y qué evidencias debemos subir aquí o registrar en este indicador? Debemos adjuntar resultados de la evaluación diagnóstica, actas de evaluación o informes de evaluación de desempeño de los estudiantes del último año, porque estamos hablando de un proyecto que viene siendo implementado mínimamente un año, ¿no es cierto? Entonces, hay resultados, ¿no es cierto? Hay avances importantes, ¿no?, como en el marco de la implementación del proyecto. Muy bien, entonces, estas son algunas recomendaciones y las evidencias que debemos tomar en cuenta en este primer indicador. Ahora bien, ¿cómo tenemos que organizar la información? En la misma lógica de la categoría 1 que les he compartido el día de ayer, ¿no? Como punto de partida es importante caracterizar el contexto, ¿no? Caracterizar con detalle y coherencia el contexto del que parte el proyecto. No, no necesariamente puede ser demasiado extenso, ¿no? Lo más básico. Bien. En segundo lugar, sí tenemos que también identificar, describir en todo caso, la identificación del problema. En todo caso, aquí tenemos que describir el problema, en todo caso, ¿no? Para ser más preciso, describir el problema. Recuerda que ustedes han identificado el momento cuando han iniciado la implementación del proyecto. Entonces, de hecho, en el mes de marzo o abril, ustedes han realizado ese proceso de identificación. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es describir aquí el problema, ¿no? El problema en el que los estudiantes se encuentran con bajo nivel de aprendizaje. En este caso, los docentes, ¿no?, los estudiantes se encuentran con bajo nivel de aprendizaje en la competencia resuelve problemas de cantidad. Eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no es cierto? A esto, ¿no? Esto es una identificación que han realizado los docentes y no obstante, ¿no es cierto? A partir de esta identificación se ha implementado a lo largo de 2023, ¿no? A lo largo de 2023. Muy bien. Al finalizar del año 2023, para la redundancia, los docentes han realizado una, una,
imagino que ha sido una evaluación final, ¿no es cierto?, donde reflejan algunos avances importantes, ¿no? Por ejemplo, 30% de estudiantes, ¿no? Que se encuentran en el nivel inicio, 40% en proceso, 30% en el nivel de logro esperado, ¿no? A pesar de estos avances que hubo, ¿no es cierto?, aún todavía la brecha es enorme, ¿no? Estamos hablando del 30% del nivel inicio y 40% en proceso. Entre 30 y 40, estamos hablando de 70% de estudiantes aún todavía se encuentran con bajo nivel de aprendizaje. Aunque 40% ya se encuentra en proceso, pero igual, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Se ha definido el problema central, ¿no? Que está con color verde, ¿no? Estudiantes del nivel primario de la IE 50001, Mateo Pumacao continúa presentando bajos niveles de aprendizaje en la competencia resuelve problemas de cantidad del Currículo Nacional de Educación Básica. Bien, entonces, la sugerencia es que no es que nosotros, cuando en el indicador nos pide problema central, de frente vamos a definir el problema central. Sí tenemos que describir, ¿no? Desde cómo se ha identificado en el mes de marzo del año pasado, ¿no? A través de qué fuentes o qué fuentes han revisado, ¿no es cierto? O qué fuentes nos indican la existencia del problema. Y a partir de ahí vamos describiendo datos con datos cualitativos o datos cuantitativos, tal como estamos presentando aquí en este ejemplo. Bien, a partir de esta identificación del problema, ¿no es cierto?, central, entonces vamos a analizar las causas, ¿ya? Vamos a analizar las causas. Muy bien, este análisis de causas es responsabilidad del equipo. Se analiza de forma colaborativa en equipo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos mirar falta de estrategias efectivas para promover una cultura de innovación en la gestión escolar por parte del equipo directivo, limitaciones en el uso de estrategias de entornos virtuales como recursos innovadores, insuficientes uso en la tecnología de la información y comunicación y la escasa participación de las familias en el proceso educativo, ¿no? Entonces, de esta forma ellos han identificado el problema, también nosotros podríamos tomar en cuenta como referencia, pero cada escuela, cada problema, ¿no es cierto?, tiene su particularidad. Por eso es muy importante que nuestro proyecto sea original, ¿ya? Sea original porque cada problema, ¿no es cierto?, obedecen a ciertos factores. Bien, a partir de esta identificación de causas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir definiendo también, vamos a ir sustentando también, o vamos a ir organizando de forma detallada, ¿ya? Las consecuencias, ¿no? Las consecuencias, ¿no? De hecho, como estamos hablando de una competencia tan importante como es la lectura, entonces, de hecho, afecta en el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes, en el desempeño de los estudiantes, hasta incluso afecta hasta el aspecto socioemocional. Entonces, es importante describir y organizar. Y finalmente, deberíamos cerrar como que este proyecto está en proceso de implementación, entonces, la importancia, ¿no es cierto?, debemos describir aquí en esta parte por qué es importante, por qué debemos seguir implementando este proyecto. Sí debemos argumentar, formular, ¿no es cierto?, de forma detallada y coherente. Bien, de esta forma, entonces, en este primer indicador, vamos a ir organizando la información de acuerdo al indicador que está pidiendo. Muy bien. En el segundo indicador de intencionalidad, ¿no? Viene a ser, ¿no? Nos pide formular el objetivo del proyecto relacionado con el problema central para su continuidad en la implementación del proyecto, ¿no? Vinculados a competencias del Currículo Nacional de Educación Básica, Gestión Escolar y Desempeño Docente. Muy bien, entonces siempre en algunas asistencias técnicas, los que han participado ya se deben haber escuchado, de que el objetivo se debe plantear siempre en modo positivo. ¿Ya? En modo positivo. Y debemos utilizar verbos que indiquen acción o cambio. En ese sentido, podemos utilizar verbos como fortalecer, mejorar, ¿no es cierto? Transformar. Entonces, sí debemos utilizar siempre verbos que indiquen
acción, ¿ya? En esa línea también, como nos indica aquí en el indicador, debe estar vinculado a competencias del Currículo Nacional de Educación Básica. En este caso, tenemos aquí un ejemplo. Fortalecer el desarrollo de la competencia resuelve problemas de cantidad, pero también el objetivo tiene que estar dirigido a la población afectada, a los estudiantes, a los beneficiarios. En ese sentido, este objetivo, por ejemplo, está dirigido a los estudiantes del tercero, cuarto y quinto ciclo de la institución educativa Mateo Pumacaba. Como ya estamos implementando desde el mes de marzo, abril o mayo este proyecto, ¿no es cierto? Entonces hay una metodología que venimos implementando. Hay una metodología que hemos puesto en marcha. Entonces, ¿cuál es esa metodología? ¿Mediante qué metodología vamos a lograr el objetivo? Entonces, como pueden observar aquí en este ejemplo que se ha planteado, dice, mediante la implementación de la estrategia de gamificación en entornos virtuales. No, pero aquí nos habla también de gestión escolar y desempeño docente. Entonces, aquí se agrega garantizando una gestión escolar efectiva, ¿no es cierto?, que promueva el uso de tecnologías digitales y acompañamiento pedagógico. Bien, entonces, vuelvo a recalcar de que, de hecho, una buena gestión no solamente puede promover el uso de tecnologías, puede promover trabajo colaborativo, trabajo en equipo, posiblemente también puede fortalecer también el liderazgo pedagógico de los docentes, ¿no? O un liderazgo transformacional, ¿no es cierto? Entonces ya cada escuela obviamente tiene su particularidad, cada proyecto, en resumidas cuentas. Entonces va a depender, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos logrando, cuál es esa situación deseada que se ha planteado en cada proyecto. Bien, entonces eso es en cuanto a la formulación de objetivo. Utilizar verbos en indiquen acción, ¿no es cierto? Que tiene que estar vinculado con la competencia, dirigido a los estudiantes. Debemos contemplar una metodología, pero también es muy importante no tomar en cuenta la gestión escolar y práctica docente. Muy bien. Dicho esto, entonces, para un poco a modo de conclusión, es que el objetivo debe ser claro, preciso, ¿ya? Y el mismo debe responder también al problema que hemos identificado. Tiene que estar vinculado al problema que nosotros hemos identificado. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora a otro criterio. Vuelvo a recalcar, aquí tenemos, ¿no?, dos indicadores, ¿no? Dos indicadores. Estamos hablando de cómo formular el problema central, las causas y las consecuencias del proyecto para su continuidad. Segundo, formulación de objetivos, pero que esté relacionado con el problema central para su continuidad y la implementación. Ahora vamos a pasar al segundo criterio, que es la originalidad, ¿no? ¿Qué nos pide aquí el primer indicador de este criterio, originalidad? Cuando hablamos de originalidad, estamos hablando de la metodología que nosotros venimos implementando, ¿no es cierto?, a lo largo de este año, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa metodología? ¿En qué consiste la metodología? ¿Ya? ¿Y cuál es el procedimiento? Entonces, aquí tenemos que describir la metodología o estrategia innovadora, además del procedimiento para su implementación en un año escolar. Muy bien, ¿quién nos pide aquí en la recomendación? Porque también les pido que lean detenidamente. Describen con precisión y orden, ¿no?, de qué trata la metodología, ¿no?, o estrategia innovadora, así como es el procedimiento y un año escolar describiendo las etapas, dimensiones, herramientas y recursos a usar en la implementación del proyecto. En cuanto a evidencias, ¿qué nos está pidiendo aquí? Debemos adjuntar un video donde se describe la metodología o estrategia innovadora que vienen usando durante un año de implementación. Bien, entonces es importante que nosotros consignemos, en todo caso, debemos alojar, ¿no es cierto?, previamente a YouTube y luego alojarlo, el enlace o colocarlo el enlace al campo que corresponde. Eso es en cuanto a la plataforma virtual. Entonces, para describir el proyecto, porque nos está diciendo aquí, ¿de qué trata la metodología? Yo no puedo ir de frente a describir el procedimiento. Aquí paso 1, paso 2, paso 3, o etapa 1, etapa 2, etapa 3, o
Nosotros no podemos describir primero de frente el procedimiento. Para poner, contextualizar, para identificar, tenemos que definir de qué trata o en qué consiste la metodología que estamos implementando. Recuerda que este proyecto, ¿no? Esta categoría va dirigido a las escuelas que ya vienen implementando un año. Entonces, en ese año, seguramente se han implementado una metodología. ¿De qué trata esa metodología? ¿En qué consiste la metodología? Esto es lo que nosotros, como punto de partida, tenemos que definir aquí en el primer párrafo. Leamos, si es posible, este ejemplo que les estoy dejando, ¿ya? Seguidamente, sí debemos marcar, describir algunos elementos diferenciadores, ¿no? ¿Por qué es única y diferente esta metodología? ¿No? ¿Por qué es única y diferente esta metodología? Sí tenemos que describir, ¿ya? Porque estamos hablando de una metodología innovadora, no estamos hablando de cualquier otra metodología, ¿no es cierto? Ahora, en el punto 3, una vez cuando vamos a definir, ¿no es cierto?, de qué trata la metodología o en qué consiste y por qué es única y diferente, recién entonces ya vamos a trabajar el procedimiento metodológico, ya el procedimiento de la metodología innovadora. En este caso, podemos trabajar por etapas, ¿no? O por fases, ya va a depender entonces de la característica de la metodología, ¿ya? No obstante, es importante poner énfasis en los siguientes aspectos. En primer lugar, si bien es cierto, en cada etapa nosotros vamos a ir identificando acciones, pero también tenemos que identificar recursos. Y también tenemos que visibilizar cómo participan los estudiantes en cada uno de estas acciones, cómo participan los docentes. Y si contamos con aliados, ¿cómo participan los aliados en cada una de estas etapas? Necesitamos describir y visibilizar, ¿ya? Necesitamos describir y visibilizar la participación de los alumnos. Posiblemente en algunos proyectos están en el marco del uso de recursos, herramientas o, o espacios de aprendizaje, están movilizando algunas herramientas claves desde dispositivos electrónicos, desde herramientas digitales o quizás desde espacios de aprendizaje como biohuertos, como biblioteca. Pero eso forma parte de un conjunto de recursos, de espacios de aprendizaje que nosotros estamos movilizando en el marco de la metodología, ¿no? Tenemos que diferenciar los recursos con la metodología. Eso es importante, ¿ya? Vuelvo a recalcar entonces en cuanto a la metodología, porque esto es muy importante. De primero debemos definir en qué consiste la metodología, por qué es única y diferente, y seguidamente el procedimiento metodológico, ¿ya? Por ejemplo, aquí los maestros han puesto, primer paso, creación de condiciones institucionales para la aplicación de la metodología. Han puesto aquí un conjunto de acciones, cómo se realiza, también recursos, también cómo participan los estudiantes. En el segundo paso han puesto la implementación de estrategias en los entornos virtuales, ¿no es cierto? También aquí se visibiliza la participación de los estudiantes, de los docentes en las acciones y recursos. En el tercer paso han puesto la planificación detallada de unidades didácticas. En el cuarto paso han puesto la retroalimentación y la evaluación de aprendizaje. Entonces, yo no digo que ustedes hagan igualito estos pasos, no, no, no. Eso, además, eso no es para poder transcribir tal, no. Cada metodología tiene su propia característica. Si es una metodología que ya viene implementando y ha sido replicada, de hecho, ¿no es cierto? Obedece, imagino, a ciertas características. Si es una creación heroica de los docentes, del equipo de docentes, también tiene su propia característica. Cada metodología tiene su propia característica. Entonces, también esta metodología que estamos presentando aquí. Bien, entonces, eso es hablando en cuanto a la metodología innovadora. Ahora sí, vamos a pasar a otro indicador del criterio de originalidad. En este caso, nos piden explicar de qué manera la metodología o estrategia innovadora fomenta el pensamiento crítico y creativo en los actores
que participan del proyecto, ¿no? Entonces, sí tenemos que explicar de qué manera esta metodología, ¿no?, fomenta el pensamiento crítico creativo. Entonces, esta manera o estrategia sí tenemos que mencionar aquí. De repente, en el marco del desarrollo de la metodología, se han realizado actividades potentes que han puesto, digamos, que ha promovido un trabajo en equipo, trabajo colaborativo. eh, de repente, a los estudiantes se les ha planteado un desafío, desafíos, retos, resolución de problemas, ¿no es cierto? Necesitamos describir cada una de estas acciones que nosotros estamos realizando en el marco de la implementación de este último año. Tenemos que explicar entonces cómo cada una de esas acciones, ¿no?, moviliza el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes, ¿ya? Bueno, en cuanto a los campos, nos piden 3.000 caracteres, hay que cuidar bastante los caracteres, porque también si nos sobrepasamos, entonces tratemos de no redundar con ideas. En cuanto a la pertinencia, que es el tercer criterio, ¿ya? Nos pide demostrar cómo el proyecto ha respondido a las características, intereses y necesidades de los estudiantes y actores de la comunidad educativa. Es muy importante analizar cada uno de los elementos del indicador, ¿no? ¿Qué nos piden en la recomendación? Evidenciar con claridad y coherencia los intereses y necesidades de los estudiantes y actores que participan de la implementación del proyecto. Entonces, ¿de qué tenemos que demostrar cómo el proyecto ha respondido a las características, intereses y necesidades de los estudiantes? De repente hemos validado con ellos la metodología. Puede ser una acción potente, ¿no? Una acción potente. De repente hemos validado con equipo docente, equipo de estudiantes y en la comunidad educativa. Sería magnífico, ¿no es cierto? Porque eso ayuda a viabilizar, ¿no es cierto?, la propuesta metodológica. De repente también hemos socializado para poder identificar recursos que sean pertinentes. Las acciones que se han realizado, las acciones que se han identificado en el marco del procedimiento, de repente también se han socializado, se han aplicado algunas técnicas para recoger opinión de los estudiantes, opinión de los docentes, opinión de los directivos o de las familias, ¿no? Entonces, de esta forma, se ha logrado que este proyecto, ¿no?, es pertinente a las demandas y necesidades de los estudiantes. Entonces, cada uno de esos elementos tenemos que describir de forma detallada y coherente. En el segundo, en el segundo indicador, ¿no?, de la pertinencia, nos pide demostrar qué aspectos del contexto educativo, cultural y social, ¿no?, en el que se desenvuelven los actores de la comunidad educativa ha tomado en cuenta el proyecto. Entonces, aquí sí tenemos que analizar qué aspectos del contexto educativo se han tomado en cuenta para la implementación del proyecto y qué aspectos de la comunidad educativa o características culturales se han tomado en cuenta para implementar el proyecto, ¿no? Necesitamos mirar, ¿no?, qué aspectos de la comunidad, de repente desde la organización del equipo de docentes, desde la organización de las familias, desde la perspectiva de las familias, ¿no? En el plano cultural, ¿no? De repente algunas manifestaciones culturales se han tomado, se han recogido como recursos, como medio, ¿no?, o como espacios de aprendizaje, ¿no es cierto? Como espacios de aprendizaje. Entonces, es importante describir de manera detallada y coherente en este campo. Bien, entonces, de esta forma, nosotros vamos a ir describiendo cada indicador. La sugerencia es que lean con detenimiento cada indicador, todas las recomendaciones y también, si es posible, qué evidencias está pidiendo. Bien, en cuanto al impacto, cuando estamos hablando del impacto, ya hemos dicho, estamos refiriéndonos a los resultados en términos de aprendizaje y gestión escolar. Entonces, de hecho, desde el mes de marzo del año pasado, o abril o mayo, han habido avances muy significativos, ¿no es cierto?, hasta diciembre del 2024. Entonces, necesitamos entonces
conocer cuáles han sido esos avances significativos, ¿ya? ¿Cuáles han sido esos avances significativos en términos de aprendizaje? Pero sí tenemos que aquí también citar fuentes, mencionar las fuentes. Cuando yo digo fuentes, estoy hablando de actas de evaluación o evaluación diagnóstica, actas de evaluación o evaluación de repente, resultado de evaluaciones bimestrales, o de repente hay otras encuestas que se han aplicado que dan fe de que realmente hubo avances en términos de aprendizaje. Bien, entonces es importante, ¿no?, evidenciar los resultados obtenidos respecto a las competencias priorizadas. Cuando estamos hablando de las competencias priorizadas, estamos hablando del aprendizaje. De hecho, en el mes de marzo hemos priorizado una competencia o quizás una o más competencias, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que visibilizar, tenemos que evidenciar. Entonces, ¿qué evidencias nos piden aquí para poder mostrar? ¿No? Se deben adjuntar evidencias, resultados en términos de aprendizaje de los estudiantes. O sea, al cierre del 2024 hay resultados de aprendizaje. En términos de gestión escolar, de repente en este caso se ha logrado institucionalizar, ¿no? Se ha logrado incorporar a los instrumentos de gestión. No puede ser. Entonces, en este caso podemos adjuntar de 1 a 5 evidencias. En este campo nos piden 5.000 caracteres. Entonces, aquí lo que tenemos que describir es ese resultado de lo que estamos hablando en términos de aprendizaje. ¿Ya? En lo que estamos hablando en términos de aprendizaje. Si hemos iniciado en marzo, de repente en marzo el 70% de estudiantes se encontraban, puede ser, estoy poniendo ejemplo, en nivel de inicio. De repente es 20% en proceso, ¿no es cierto? Pero al cierre del año 24, en el marco de la implementación del proyecto, de repente esa brecha se ha reducido a 50 o a 30, o de repente a 20, o de repente a 10, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que describir. Pero ¿cuál es la fuente que nos indica esa reducción de brechas de aprendizaje? De repente es actas de evaluación, de repente es la percepción del docente, pero que ha utilizado algún instrumento, ¿no es cierto? Entonces, cada una de esas fuentes tenemos que describir. En esa misma línea también, aquí en este segundo indicador del impacto nos pide explicar los cambios asociados a la gestión escolar y la comunidad educativa y local por los participantes del proyecto. Muy bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es analizar cuáles han sido esos cambios, ¿no?, en términos de gestión escolar, ¿no? Cómo viene cambiando la escuela en términos de gestión escolar. En esa misma línea también, cómo va cambiando la escuela, cómo percibe en todo caso la comunidad local y cómo va cambiando la comunidad educativa. De hecho, en el marco de la implementación hay un tránsito, digamos, ¿no es cierto?, de una gestión acrítica a una gestión no constructiva, reflexiva, trabajo colaborativo, ¿no es cierto? Entonces necesitamos visibilizar, necesitamos detallar de forma coherente, ¿no? En términos de gestión escolar, en términos de la comunidad, o cambios en la comunidad educativa y cambios en la comunidad local. Bien. Y en cuanto a la reflexión, ¿no? Este es otro criterio muy importante, como les comentaba, ¿no es cierto? La reflexión es un elemento clave que nos permite evaluar en tiempo real los avances y dificultades, ¿no? Y cómo a partir de ese espacio podemos ir generando también propuestas de mejora. En ese sentido, debemos describir cómo ha generado espacios reflexivos en la comunidad educativa para la implementación del proyecto. O sea, qué estrategias ha implementado la escuela, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cuáles son esos compromisos? Por ejemplo, aquí en las evidencias nos piden acuerdos y compromisos que asumieron como resultado de espacios reflexivos. Eso sería muy interesante, ¿no? De cada espacio, acuerdos y compromisos. Libro de acta, cuadros de campo, de repente PPTs, entre otros, ¿no? Pueden adjuntar de 1 a 5 evidencias. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, como ejemplo del colegio que nos presenta este ejemplo referencial, ¿no? Reuniones colegiadas. Bueno, reuniones colegiadas es un espacio potente, pero siempre y cuando que se reflexiones sobre la agenda que se ha previsto, ¿no es cierto? Tenemos acá reflexión individual, ¿no? Diálogos reflexivos. Puede ser
va a depender, a ver, cuáles son esas estrategias que se ha instalado en la escuela, cuáles han sido las propuestas de mejora. Entonces, con eso yo termino presentando esta ficha descriptiva, ¿ya? Esta ficha descriptiva de cómo tenemos que organizar nuestro, o mejor dicho, el proyecto de innovación educativa y un proceso de implementación, sobre todo tomando en cuenta los criterios como también indicadores.